incluso de todo este ruido que están desatando en la oposición, que tiene que ir a Perú, imagínense, o a Colombia a festejar algo porque no tienen que festejar. Lo único que tendrían es que dar la cara por Rufo Mandela, dicen los ridículos. Es el querido Epigmenio Ibarra, a quien ustedes saben que yo respeto y admiro y le agradezco que se conecte. Sé que anda de arriba abajo como nosotros en carretera, pero hacemos este enlace para hablar sin censura. Querido Epigmenio, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Otro abrazo fuerte para ti, querido Vicente. Con mucho gusto estar contigo y con la gente que te ve y te escucha. ¿Cómo ves todo esto que está pasando? Todo este ruido, todo este pues eso, ruido, los chillidos de quienes gritan censura, pero callaron como momias, diría Andrés Manuel López Obrador, cuando verdaderamente estaban siendo censurados, y aquellos que dicen que tienen presos políticos, pero no admiten sus responsabilidades, querido Epigmenio. Al revés, los victimarios fingiéndose víctimas. Y sabes qué, Vicente, es que no solamente es su complicidad, su ominoso silencio frente a crímenes atroces del viejo régimen. No solamente es que callaron. Lo más grave es que quienes ejercieron sistemáticamente la censura fueron ellos. ¿Quién entraba a la televisión? ¿Quién entraba a la radio? ¿Quién escribía en los periódicos? Solamente ellos. Gente que se sometía a los intereses del dueño, del oligarca, del concesionario, o gente que coincidía ideológicamente. El México que presentaban era el México de las minorías, de las élites. Era el México de los prejuicios racistas, machistas, del clasismo, del desprecio por las audiencias. Hace muchos años, conversando con Carlos Monsiváis, íbamos a hacer el capítulo final de Nada Personal. Y para convencerlo, en aquel tiempo estaba en boga este debate sobre la caja idiota, así se llamaba la televisión. Y yo le dije, mi querido Carlos, la caja no era idiota, la caja la hicieron idiota, la volvieron idiota los comerciantes que la convirtieron en un mero escaparate, en una mera extensión de sus escaparates. Y la caja la hicimos idiota, le dije. Quienes en la izquierda y en la cultura, por subestimarla, por despreciarla como un arte menor, nos automarginamos de uno de los fenómenos comunicacionales más importantes del siglo XX. Nosotros que veníamos de la guerra, que estaba ya Verónica aquí dando la pelea, decidimos que además de hacer documentales íbamos a entrarle a la televisión en serio a tratar de decir otras cosas. Y decidimos incluso hacer telenovela. Y logramos abrir espacios. Como decidí muchos años después ir con Ciro Gómez Leiva o escribir en Milenio. O sea, yo no me quedo, intento todos los espacios posibles. Pero la vida en los medios en México es muy azarosa. Antes te censuraba el PRI, pero no te daban espacio los dueños de los medios. Ahora es lo mismo. Las voces que se escuchan, las imágenes que se ven, el México que presentan, es el México visto a través de la óptica de esa minoría ignorante, intolerante, fanatizada a la que pertenecen. Y esa minoría que está empeñada en llevar al país al pasado. Entonces hoy gritan censura a los censores. ¡Qué cinismo, carajo! ¡Qué cinismo! Ciro se cansó de tenerme. Hubo un día en que dijo, no, ya no.
Y la gente debe saber que yo no cobraba por estar con Ciro. Yo dije, yo aprovecho el espacio y ahí voy a estar. Pero, vaya, hubo un día en que dijo, se acabó. Y era su dictado, los pocos minutos de cada miércoles. En una emisora y en general en un sistema general de radio que está preñado del discurso de la derecha contra la transformación y en el fondo del discurso de la derecha contra la voluntad del pueblo de México. La derecha no acepta que el pueblo haya votado mayoritariamente por la transformación. Piensa que es una equivocación, piensa que es la ignorancia, piensa que el pueblo es lerdo y se deja manipular. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Perdón, Bienvenido al servicio de buzón. Así pasa, Epigmenio, no te preocupes, así pasa. Entonces, Estabas inspirado y creo que comparto mucho de lo que estás diciendo. Adelante. sí, la verdad es que son más que cínicos, tienen una visión deformada y en el fondo a lo que se oponen y contra lo que están es contra la decisión mayoritaria del pueblo de México. Hoy, 8 años después, ni aceptan la victoria de López Obrador, ni aceptan la victoria de Claudia Sheinbaum Pardo. Para ellos, la cuarta transformación es una anomalía histórica. El país estaba de maravilla. Había que seguir como estábamos. Y resulta que 30 millones primero y más de casi 36 millones nos equivocamos 2 veces. O fuimos manipulados por el narco. Esa es la nueva modalidad. La verdad es que son antidemocráticos, que son cínicos y que son hipócritas. Oye, Epigmenio, gritan censura a los que llaman perras, perdón por la expresión, a 3 comunicadoras, gritan censura a los que se inventan libros comunistas, gritan censura a los que llaman narcopresidenta sin sustento alguno. Ah, bueno, ahora resulta que al INE sí se le toca. Los que salieron a marchar para que al INE no se le tocara están enojados porque el INE les ha prohibido llamar narcogobierno o narcopartido porque no tienen sustento a Morena y al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bien decías, para iniciar el mundo al revés, pero ante esto estamos. Y yo creo que mal haríamos en subestimar a todos estos porque tenemos los ejemplos de lo que ha pasado en otros países con la ayuda de, con este amaciato de una visión política y los medios mercenarios, Epigmenio. Hay que estar muy atentos. Es cierto, no hay que subestimarlos, tampoco hay que sobreestimarlos. Hay que ponerlos en su justo plano. Son gente muy menor intelectualmente. Y son menores intelectualmente porque están ciegos, están cegados por la rabia. Y quien está rabioso no razona. Y están dominados por el odio y por sus prejuicios. Tienen un profundo desprecio por quienes les escuchan, por quienes les leen, por quienes les ven en la televisión o por quienes usan las redes. Ellos concibieron la televisión como extensión de sus escaparates para atrapar consumidores. Y se creó en la jerga mercadotécnica de los medios un concepto que define la relación del medio con el público. Audiencia cautiva. Eso es lo que ellos quieren. El PRI quería un pueblo sumiso, ellos quieren audiencias cautivas. Es lo mismo. Un pueblo sumiso acepta
que un dirigente autoritario y corrupto lo conduzca al matadero, un Felipe Calderón, un Peña Nieto, y utilizan los instrumentos a su alcance, los medios primero, pero también la fuerza represiva del Estado para contener a ese pueblo. Eso vivimos durante muchos años. Al que levantaba la cabeza se la volaban. A Carmen Aristegui ya se le olvidó que la despidieron. Carmen Aristegui, desde que empezó con López Obrador, empezó a hablar de censura. Yo una vez le hablé y le dije, no seas desmemoriada, Carmen. Nosotros nos manifestamos a tu favor, fuimos afuera de MBS. A ti te censuraron, hoy tienes más libertad que nunca. Hoy puedes gritar censura. Entonces hoy tienen más libertad que nunca, pero es parte del juego. Esta es una transformación pacífica, democrática, radical, que se produce en libertad. Y eso es esencial. Eso tenemos que hacerlo, dejarlo absolutamente claro. A diferencia de otras revoluciones, porque esta es una revolución, todas las revoluciones para existir tienen que tomar al menos 4 medidas. Una, reprimen a la oposición. Analicen la historia. ¿Por qué? Porque vienen de un proceso violento y de imponerse sobre una clase que era la clase dominante. La segunda cosa, acaban con la prensa independiente. La tercera cosa, forman un partido único con disciplina militar. Y la cuarta cosa es inhiben la iniciativa individual y los procesos electorales. Yo les pregunto con toda franqueza, ¿está pasando cualquiera de estas 4 cosas en México? No. Aquí a nadie se reprime, a nadie se censura, a nadie se persigue. Pueden mentir descarada, impune y constantemente. Pueden lanzar campañas de desprestigio, coordinarse con la derecha mundial, pueden ir a Washington a suplicarle a Trump que venga y lo salve, pueden colaborar con agencias de inteligencia extranjera y abrir el territorio para que operen agentes armados de la CIA, y no les pasa nada. Ni a López Dóriga, ni a Loret, ni a Ciro. Les llaman por teléfono, les corrigen una coma. Nadie le dice qué decir a ninguno de estos personajes. Ni siquiera a Ricardo Salinas, que está empeñado en un esfuerzo subversivo, criminal, que quiso que el Mundial de Fútbol fuera el escaparate de un México violento y desgobernado para erigirse en El Salvador desde el mismo estadio ante 1.800 millones de televidentes. ¿Qué pasó? Le falló el tiro. ¿Y qué pasó después? Imagínate, Vicente, que hablan de narcogobierno y de que vienen los gringos por México y todo eso, y resulta que Trump escoge para que lo acompañe en su mayor exposición mediática a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La sonrisa de la presidenta en el Mundial cuando entrega el trofeo es la sonrisa de millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que con nosotros no pueden. Entonces, sí, hay que estar atentos, hay que estar vigilantes, no hay que dejarse engañar y hay que entender que es un deber ineludible de la presidenta y de todos nosotros decirle sus verdades a quienes mienten. No hay que permitir que la mentira corra impunemente. Esa ha sido tu tarea, esa es la tarea de muchos otros compañeros en YouTube y la tarea de muchos compañeros que se esfuerzan por conseguir espacios en los medios. Entonces,
No hay que dejar de decirles sus verdades cuando mientan. Desgraciadamente mienten todos los días. Hay que hacerlo todos los días. Pigmenio, antes de hacerte el último planteamiento, escuchar tus reflexiones, ojalá que en algún momento la vida te dé en tu agenda para podamos regresar a un esquema ahí más regular para la audiencia que tanto aprecia estas reflexiones que nos dejas y eh, que no caen bien necesariamente a esos que señalas con nombre y apellido y que se puedan sentir aludidos para que lo tomes en cuenta, Pigmenio. Y precisamente para cerrar una reflexión te pido, ¿existe la posibilidad que a través de esfuerzos tipo Maru Campos, esfuerzos tipo Salinas Pliego y el que me pongas, que Estados Unidos quiera meter la mano, como todo parece indicar que la metió en Colombia en el próximo proceso electoral en México? Eh, ¿Tú ves un riesgo? Y te lo pregunto eh, porque he dicho que hay una campaña misógina en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde siempre. Son muy groseros, no le dan ni un centímetro de crédito, a pesar de que los números ahí están de una estrategia de seguridad que hoy precisamente nos lleva a informar de el asesino intelectual de Carlos Manso, un caso que tomaron en la derecha pues con toda fuerza, pero también veo que traen una bronca histórica desde el hígado contra López Obrador. No pueden superar a López Obrador. Bueno, esto de la entrevista que nunca fue de Monsiváis, el maestro Monsiváis, expresándose sobre López Obrador que publicó el Universal y que nos tocó denunciar a muchos como tu servidor hasta en la mañanera. Eh, este proceso de putrefacción que está al mejor postor. ¿Tú ves un riesgo? ¿No lo ves? ¿Cómo ves? Pues mira, siempre va a haber sectores en los Estados Unidos que quieran meterse. Y más ahora porque pues el supremacismo y el trumpismo es un problema serio para el mundo, no solamente para los Estados Unidos. Pero resulta que somos sus principales socios. Somos los que más les compramos a los Estados Unidos. Y somos de los que más les vendemos. Y no hay dos Méxicos. Yo a veces decía que hay dos Méxicos. Uno al norte de la frontera y otro al sur de la frontera. Hay un solo México que cruza la frontera. No hay una minoría migrante tan grande en ningún país como la de las y los mexicanos en los Estados Unidos. Es un fenómeno único. Trump tiene en su propio territorio 40 millones de mexicanos. Puede decir misa, puede Steve Miller salir a decir lo que le dé la gana. La realidad es que meterse con México es harto complicado, porque se meten con gente que decide el destino de los Estados Unidos, que contribuye con su trabajo honesto a la economía de ese país. Si los mexicanos se consideraran país aparte, los mexicanos en Estados Unidos, serían la octava economía del mundo. De eso estamos hablando. Entonces, que van a intentar meterse, sí. Que tienen unos socios deleznables en México, también. O sea, ¿qué confianza pueden tener en Cabeza de Vaca si saben que es un delincuente? ¿Qué confianza pueden tener en Ricardo Anaya si lo que primero que hizo fue salir corriendo para refugiarse allá? ¿Cómo carajos le van a creer una palabra a Alito Moreno si saben perfectamente en lo que está metido
mala vida de su mansión. ¿Qué confianza pueden tener en Maru Campos si tienen metida a la CIA en Chihuahua y saben que no trabaja? Entonces, resulta que quienes quieren intervenir en México necesitan socios locales. Bueno, los socios locales son brutalmente incompetentes y están totalmente desprestigiados. ¿Tienen mucho dinero? Sí. Claro, se me olvidó un detalle. ¿Tú crees que los Estados Unidos seriamente, un hombre de negocios como Trump, va a confiar en Ricardo Salinas con tantos procesos judiciales abiertos? Un hombre que fue durante mucho tiempo parte de la lista negra de la Comisión de Valores de la Bolsa de Nueva York. Entonces, están jodidos. Eso los hace más peligrosos porque ya perdieron todo recato, no tienen contención alguna. Y hay que llamarlos por su nombre porque ellos no mencionan nombres nunca, o mencionan nombres que son sus némesis. López Obrador lo tienen en el corazón clavado, es la estaca que se les clavó en el corazón para detenerlos, como si eran vampiros que chupaban la sangre al pueblo. Bueno, les colocaron una estaca que se llama Andrés Manuel López Obrador. Se la quieren sacar como con los Marines. Pero resulta que López Obrador estuvo 3 veces en la Casa Blanca haciendo discursos, 2 veces en la Casa Blanca con Trump, una vez con Trump, perdón, y una vez con Biden, haciendo discursos fundamentales. Y resulta que los gobiernos de izquierda de México son los que más inteligentemente y con más compromiso han impulsado la integración de América del Norte como región económica. No ha habido mejor socio para los Estados Unidos que el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y los números lo demuestran, no solamente los económicos, sino la reducción de la entrada de fentanilo a los Estados Unidos. Calderón les compró todas las armas. La iniciativa Mérida era un enorme negocio. Y Calderón le abrió la puerta al cártel de Sinaloa y lo sentó a su derecha con Genaro García Luna, que traicionó a los gringos. Dicen Loret, Marín, Ciro, que no había pruebas contra García Luna. No sean ingenuos. García Luna era un hombre suyo. Al primero que traicionó, a los primeros que traicionó García Luna fueron a los norteamericanos, a las agencias con las que trabajaba. Por eso está preso. Por eso lo refundieron. Entonces, hay que estar atentos. Hay que ser muy claros y saber desde dónde hablan quienes hablan. Esa es mi recomendación al público. No le voy a decir, apague la televisión porque hay que entretenerse, pero sí escoja, cámbiele de canal. Y la radio, pues oiga la música y sienta que lo demás es ruido, porque es ruido. Porque tenemos que ponernos en la piel de gente que está sometida a un bombardeo como el que está sometida nuestra gente. Todos los días, a todas horas, en todos los medios, en todas las estaciones de televisión, en todas las estaciones de radio, casi en todos los periódicos, la misma historia. Y hoy en las redes. Bueno, es momento de resistir, desechar y construir alternativas. Pues lo has dicho bien y lo comparto, querido Epigmenio Ibarra. Te Se agradezco me fue mucho tu que, audio, mi querido. a ver si me escucha ahí, Epigmenio. Algo pasó. A ver, ayúdenme.
Espérame tantito, No, mi querido. no escucho. Pigmenio, ¿ya me escuchará? A ver si me escuchas, el Pigmenio. ¿Me escucha Pigmenio Ibarra? Bueno, a ver si regresa el buen Epigmenio Ibarra para por lo menos despedirnos como amerita un análisis como el que acabamos de escuchar del buen y respetado Epigmenio Ibarra, porque creo que es muy importante para la audiencia, para usted que nos está viendo y escuchando, una desmenuzada desde la visión de un hombre que ha caminado, que ha sido testigo desde su cámara o con su cámara de lo que ha estado aconteciendo en las últimas décadas en el mundo, sobre todo en nuestro México lindo y querido. Vamos a ver si en el momento en que esté Pigmenio Ibarra me lo ponen, por favor, en el sistema, sí, querida Marvel, eh, a ver si podemos concretar, eh, nada más para cerrar como amerita. ¿Ya me escuchas, Epigmenio? Ya te por no sé qué pasó. Pero pues estamos Sí, los oye, dos de no, nada más charla. decía que lo importante de escuchar tu voz, que has registrado y has sido testigo por décadas de lo que acontece en el mundo y en México, nada más preguntaba si siguen los ataques en contra de tus esfuerzos, porque has sido uno de los hombres más, de las figuras más atacadas, que te han limitado mucho de ese movimiento que tenían tus columnas. ¿Sigue el ataque, Pigmenio? Hablando en cifras. Mi cuenta de Twitter tenía 1 millón de impresiones al día hace 7 meses. Hoy escasamente llega a 100,000 impresiones. Y las columnas han visto reducida su circulación de manera drástica, sobre todo en las últimas 2 semanas. Y la única manera que yo consigo de romper el cerco es mandando WhatsApps personalmente, mensajes directos personalmente a la gente diciéndole aquí estoy, porque invisibilizan mis mensajes. Entonces, esa es una cosa que tenemos que hacer. Quienes estamos por la transformación y queremos romper el cerco de silencio, pues debemos unirnos. Por eso yo estoy a tu disposición el día que tú me digas, yo aparezco. A mí cada que me invitas, yo estoy. Porque hay que hablar Pues con la gente. entonces, Pues entonces pongámonos de acuerdo con Ceci. Ceci acaba de recibir luz verde de Pigmenio Ibarra. Y mi querido Pigmenio, nada más para cerrar, decirle a la gente, la derecha es muy exitosa, mediáticamente hablando. Algo no tendremos que hacer en la izquierda o desde la izquierda para mejorar nuestro, pues nuestro cierre de filas y nuestro compartir mucho de esto que hacemos. Y bueno, pues empecemos. Demos los primeros pasitos nuevamente, mi querido Pigmenio. Yo te agradezco mucho que nos tomes en cuenta y que te expreses de la manera que te expresas de tu servidor y de este espacio que también es tuyo sin censura. Pues te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo y demos juntos la batalla. Hay que sentirse muy orgullosos de lo que hemos logrado y de lo que tenemos. México es luz, esperanza y ejemplo para el mundo. @Epigmenio Ibarra. Hay que apoyar a Epigmenio en X, lo que era antes Twitter. @Epigmenio Ibarra y busque su columna en Milenio. Te abrazo, querido maestro.
Abrazo fuerte, buen camino. Igualmente a ti, el maestro Epigmenio Barra, hablando con nosotros sin censura, y usted ha escuchado que estará continuamente en este espacio. Mi querido Toño,